nuestras redes sociales. A continuación, palabra de Dios. Muy bien, mis estimados hermanos, vamos a abrir la palabra de nuestro Dios. Quiero invitarle a que lo pueda hacer en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 3. Vamos a leer tres versículos, aunque el propósito es llegar hasta el versículo 10, que es donde toma nombre la meditación de esta mañana, y es reedificando nuestra alma. Por la tarde será la salud del alma. Y en esta mañana, sobreedificando el alma. Capítulo 3, versículos del 1 al 3. Cuando lo encontremos puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Primera epístola a los Corintios, capítulo 3, versículos del 1 al 3. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Lo tenemos? Muy bien, entonces lo leemos juntos y dice de la siguiente manera: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Hasta allí y oramos. Padre y buen Dios, en esta mañana, háblanos al corazón, instrúyenos con tu palabra. Queremos aprender, queremos recibir de ti en esta hora. Que al momento de retirarnos lo hagamos de manera distinta de como hemos venido. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar otros asientos, mis estimados hermanos. Sobre edificando nuestra alma es la meditación de esta mañana. Mis estimados hermanos, nosotros como creyentes y continuamente oramos para que sea de esa manera. Nosotros como creyentes tenemos que procurar nuestro crecimiento espiritual y nuestra madurez espiritual. El crecimiento y la madurez no depende de la cantidad de años que usted pueda tener en el Evangelio. Si hiciéramos una comparación física, podríamos decir, mire, los años, lógicamente, en nosotros van produciendo una serie de cambios evidentes, cambios físicos, porque un ser humano en un sano desarrollo, pues no va a tener la misma estatura a los 3 años que a los 10 años. Estoy hablando en un apropiado desarrollo. De igual manera, la contextura de su cuerpo, las facciones de su rostro, van a ir siendo diferentes con el paso del tiempo. En lo que sí estamos convencidos es que aún la madurez emocional no depende de los años. Porque hay hombres muy maduros a los 17 años y hay bichitos bien inmaduros a los 45. O sea, no depende de la edad. No depende de la edad. Hay mujeres muy maduras a los 18 y hay bichitas berrinchudas de 50. O sea, lo hay. Entonces, la madurez emocional no depende tampoco de la edad. En el plano espiritual hay una variación. La variación es que el crecimiento pues no está relacionada a los años. Usted puede tener 10 años de ser cristiano, 15 años de ser cristiano, hermano, y usted no ha crecido en su relación con Dios. Su relación con Dios sigue siendo débil, frágil, y voy a usar la palabra que quizás a algunos no les caiga del todo bien, pero sigue siendo mediocre. La madurez espiritual tiene que ver con la forma como afronta las diferentes situaciones que en la vida se le van a presentar. Diferentes situaciones, póngale usted lo que quiera, hermano, situaciones que hay que enfrentar. Desde situaciones que van a confrontar su carácter, sus emociones, sus sentimientos, su ego, tantas situaciones que en algún momento vamos todos a tener que enfrentar
y cómo nosotros reaccionamos frente a eso, espiritualmente hablando. ¿Cómo vamos a reaccionar frente a eso? Entonces, el apóstol Pablo le habla a los hermanos de Corinto. La iglesia en Corinto era una iglesia, hermanos, muy emproblemada. Si usted dice, mire, las iglesias de hoy en día son iglesias llenas de problemas, hermano, Corinto era una iglesia llena de problemas, similares a los que hoy en día seguimos afrontando, similares. Entonces, aquí en este capítulo, vamos a ver algunas de las dificultades que la iglesia de Corinto enfrentaba. Ahora, hay uno más que evidente. ¿Cómo eran los hermanos de Corinto? Inmaduros. ¿Cómo eran, hermanos? Inmaduros. Eran niños berrinchudos, caprichosos, espiritualmente hablando. Ahora usted dice, ¿de dónde saca esa conclusión? Si aquí dice, hermanos, y por eso lo vamos a ir leyendo. Aunque el propósito, estos primeros versículos los vamos a ir rápidamente. Me gustaría ir despacito, pero no, me interesa llegar al versículo 10. Pero comencemos. Dice versículo 1. De manera que yo, está hablando el apóstol, de manera que yo, ¿a quiénes le habla? A ver, no sean tímidos. ¿A quiénes les habla? A los hermanos. ¿Los hermanos de dónde? De Corinto. Les dice el apóstol, no pude hablaros como a espirituales, sino como... Vaya, ahora, piense por un momentito y haga esta reflexión. Piense y haga esta reflexión. ¿Cómo se le habla a los espirituales y cómo se le habla a los carnales? ¿Cómo? ¿Cómo se le habla a los espirituales y cómo se le habla a los carnales? Voy a abusar queriendo deducir lo que probablemente algunos pudieron haber pensado. Digo probablemente. Algunos pensarán que a los espirituales hay que hablarles como, mire hermanito, fíjese en el amor del Señor, ¿verdad? Y esto otro. Así hay que hablar a los espirituales. Y a los carnales, ¿cómo hay que hablarles? Generación de víboras, arrepiéntanse, condenados. Si esa fue su deducción, que fue la mía también al principio, quiero decirle que es un error. Es un error. Es lo contrario. A los espirituales hay que hablarles con claridad. Porque por eso son, ¿qué? Espirituales. Capaces de digerir las verdades de la palabra de Dios y capaces, hermanos, de digerir o ser confrontados con una condición que no sea apropiada. Un espiritual no se tiene que ofender ni tiene que tomar revanchismo si en algún momento lo confronta con una situación inapropiada. Mire, hermano, usted debería cambiar ese vocabulario, usted debería cambiar ese comportamiento. Usted es cristiano. Y que el hermano le diga, mire, está bien, reconozco que no es lo más apropiado como estoy actuando, necesito enmendarlo. Así se le habla a un espiritual. A un carnal no le va a hablar así. ¿Por qué? Porque el carnal se va a ofender. Mire, usted viene a la iglesia y todavía sigue con esas actitudes usted. No, hombre, ya cambie. Ve, chinico, ahora usted mi tata, ¿qué le importa? Viva su vida, deje vivir lo de los demás. Así le va a responder un carnal. Entonces, no, al carnal hay que hablarle ¿cómo? Suavecito, para que no se ofenda. Porque no estamos para restar, estamos para multiplicar. No estamos ni para restar ni para dividir, estamos para multiplicar. Yo siempre he dicho, no es mi anhelo que nadie se vaya. No es mi anhelo eso. Independientemente esté luchando o no por situaciones que tenga que cambiar o que tenga que dejar. El anhelo es, no se vaya. No se vaya. Mire, haga un esfuerzo, permanezca, luche, permanezca. No queremos que se vaya, no queremos que desista de su relación con Dios. Y si para eso, mientras es un inmaduro, hay que tratarlo con algodoncitos, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque es inmaduro. ¿Por qué? Porque es carnal. ¿Por qué? Porque no lo podemos confrontar como se debería. Entonces el apóstol les dice, yo quise hablarles como espirituales, pero no puedo. ¿Por qué? Porque todo les ofende. Todo les ofende. Todo es cuestión de revanchismos, todo es cuestión de situaciones, de murmuraciones y un montón de cosas. Entonces no pude hablarles como espirituales, tengo que hablarles como carnales. Y sigue diciendo, versículo 2, os di a beber leche, dice, los traté suavecito y no como se debería, porque dice, y no vianda, porque aún no erais, ¿cómo dice?
capaces. No erais capaces, ni sois capaces todavía. En otras palabras, voy a usar las mismas palabras del apóstol Pablo. Algunos debiendo ser ya maestros, todavía tenéis necesidad de que se os vuelva a instruir con los primeros rudimentos de la ley. En otras palabras, ha pasado el tiempo y mire, y parece que no ha avanzado en su vida espiritual, no ha crecido. Sigue siendo espiritualmente berrinchudo como las criaturas, ¿verdad? Se encapricha. Entonces dice el apóstol, os di a beber leche y no vianda porque no eran capaces y no sois capaces todavía. Y sigamos avanzando. Porque aún sois, ¿cómo les dice? Carnales. Ahora, yo le pregunto a usted, y esa es una evaluación personal, espiritualmente hablando. Hermano, ¿cuál es nuestra categoría? ¿De espirituales o de carnales? Y nosotros muchas veces en nuestro orgullo religioso o espiritual, como usted lo quiera tomar, pocas veces vamos a reconocer nuestras carencias espirituales. Pocas veces vamos a reconocerlas. Porque siempre es más fácil ver las carencias en los demás, ¿verdad? Si yo le pregunto, hermano o hermana, mire, ¿quién de los hermanos que usted conoce, quién cree usted que anda en la carne? Ay, olvídese, sacamos el pergamino. No, ni siquiera el papelito, el pergamino. Permítame, mire, y desenrolla todo. Va, mire, comenzando por los servidores, ¿verdad? Entonces, y comenzamos, hermano. Ahora, la condición nuestra es difícil de ver. Dijo alguien, y tiene razón, hermano, yo no sé si alguna vez le ha pasado, pero dicen que, voy a usar términos técnicos salvadoreños, el olor a patachuca lo sienten todos, menos las que la tienen. Dicen que así es. Dicen que así es. ¿Alguna vez le ha dicho a algún amigo a usted, uy, chica, vos, ¿qué pasó? ¿Karateca qué onda? ¿Karateca por qué? Gran patadón que andas aventando. No, hombre, si es que... Y a los demás se lo puede decir. Y es que una vez ha dicho usted, como que ando en la venta de carao, ¿verdad? Como que necesito, ya ni siquiera del talquito, sino que cal necesita alguno, ¿verdad? Dicen que el último en sentirse el olor a patachuca es el que la tiene. Es el que la tiene. Pero es súper fácil nosotros sentirla en los demás. Entonces la condición espiritual es así. ¿Quién anda en la carne? Si yo le contara, si usted supiera, pero si no sabe, ahorita siéntese que le cuento. Pero la condición propia, ¿no? Entonces el apóstol le dice, porque aún sois carnales. Yo le preguntara, repito, ¿cuántos son carnales aquí? No responde, evalúese usted solo, porque algunos van a decir, yo en comparación, no, usted en comparación de nadie, usted solo, con usted mismo, dice la Escritura. Porque aún sois carnales. ¿Cómo evalúo que soy carnal? Dice, pues habiendo entre vosotros, ¿cómo dice? Celos, ¿qué más? Contiendas, ¿qué más? Disensiones. Pregunta, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Aquí está diciendo como personas que no conocen a Dios, como hombres naturales o como personas que no tienen una espiritualidad. En esa condición se refiere el apóstol. Ahora, yo le pregunto, ¿es usted carnal? Y usted dice, no, yo no. ¿No anda usted en contiendas, en celos, en disensiones, en pleitos, en rencillas, en murmuraciones? Porque si no anda en esas cosas, entonces dice, bueno, ok, entonces usted está en condición de espiritual. Ahora, caemos nosotros en alguna de estas condiciones, entonces podemos sentirnos, y con justa razón, aludidos, ¿verdad? No, pues hay cosas que necesito cambiar, que necesito mejorar. Hay cosas que tienen que ser distintas, tienen que ser. Entonces, dice la palabra, y sigamos avanzando. Le dije, esto vamos rápido. Versículo 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió al Señor. Deténgase ahí. ¿Cuál era uno de los problemas de la iglesia en Corinto? Uno de los muchos problemas. Es que la iglesia estaba dividida. La iglesia estaba dividida y había un grupo que se hacía llamar que eran de Apolos. Recuerde que Apolos era un joven, dice la escritura lo describe como
un joven predicador vigoroso, o sea, que tenía un mensaje muy poderoso, Apolos. Otros decían, yo soy de Cefas, o sea, de Pedro, porque era el líder de los apóstoles, ¿verdad? Otros decían, pues mire, a mí ni Apolos ni Cefas, yo soy de Pablo, porque mi Pablito, yo con él he aprendido, yo con él aquí, con él allá, es que yo soy de Pablo. Otros más espirituales decían, yo soy del Señor. Que Apolos, ni que Cefas, ni que Pablo, yo soy de Cristo. Entonces cada quien tenía como sus sectores. Es como que en la iglesia, hermano, nosotros identifiquemos y le dijera, mire, ¿quiénes son sus hermanos en Cristo? Y usted comienza a hacer la lista, ¿verdad? Mire, con los hermanos con los que me llevo, con los hermanos con los que no me llevo, con los que me caen bien pero no les hablo mucho, los que me caen mal y ojalá Dios se los lleve pronto. Entonces, estos son mis hermanos en Cristo. Si nosotros entramos en esa condición de grupos, nuestro pastor general les tenía un término bien interesante, les decía los grupis, ¿verdad? Los grupis. ¿Quiénes son los grupis? Los que vienen conmigo, ¿verdad? Y como quien dice, si no es con él, si no es con ella, entonces no. Es que los de mi ministerio, ¿cuál suyo? A mí me da risa cuando me dice, mira, ahí en su iglesia, yo no tengo iglesia. Es del Señor, no mía. No mía. O cuando dicen, la iglesia de Toby, ya dejen en paz al Señor, ya se murió. 2 años van a ser ya. No es de él, ni era, ni fue nunca. ¿De quién es? Del Señor. Mis estimados hermanos, entonces el problema de la iglesia en Corinto era ese, que los hermanos tenían rivalidad entre ellos, rivalidad entre grupos, rivalidad entre ministerios. Hermano, qué bayuncada más grande, ¿verdad? Qué bayuncada. ¿Se imagina que nosotros, hermanos, viviéramos en constante contienda? A ver, ¿quiénes son mejores? ¿Los de este módulo, los de este módulo o los de aquel módulo? Ustedes no compiten mejor. Entonces, ¿quiénes son mejores? Hermano, y que comenzáramos con esa situación, hermano, no estamos para competir, no estamos para eso. Estamos para ir agregando más almas a los pies de nuestro Señor, siendo simples instrumentos en su obra. Entonces, el problema era, dice versículo 5, y Pablo les pregunta a los hermanos, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Que somos servidores por medio de los cuales, ¿sabéis? ¿Cómo se le llama eso? Instrumento. El plato y el tenedor no le quita el hambre a usted, hermano. ¿O sí? Espero darme a entender. El plato y el tenedor no le quitan el hambre a usted. ¿O sí, hermano? Mire, tengo hambre. Vaya a sacarse un plato, un tenedor y un vaso. Mire, el plato, el tenedor y el vaso por sí solos no le quitan el hambre. Usted necesita del alimento. Y para poderlo preparar, ahí sí necesitó la sartén, todos los utensilios, todos los insumos, los sirvió en el plato, los llevó a través del tenedor o de la cuchara a su boca y fueron partícipes. Pero ellos por sí solos no son nada. De igual manera, los que somos llamados a ser servidores de Cristo, nosotros apartados de Él, no somos nada. No somos nada. En primer lugar, porque usted no viene a aprender aquí de las experiencias del predicador. El predicador no tiene nada o casi nada que enseñarle a usted. Usted viene a aprender aquí de los principios de la palabra de Dios. ¿Quién lo edifica a usted? El Espíritu Santo. Entonces dice, ¿qué somos? Nada, simples instrumentos, dice el apóstol. Y sigamos leyendo. Versículo 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió del Señor, perdón, concedió el Señor, o sea, la gracia o cómo Dios lo utilizó a cada quien. Versículo 6, y aquí vamos entrando ya en materia. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Pablo dice, miren, para que no hayan pleitos, entendamos una cosa. Yo lo gané a Cristo. Apolos les predicó. Pero el crecimiento no depende ni de mí, dice Pablo, ni de Apolos. ¿De quién depende el crecimiento? De Dios.
Y luego va a haber otro aspecto interesante. Lo vamos a dejar ahí para que veamos la siguiente parte. Dice la Escritura, el crecimiento lo ha dado Dios. 7. Así que ni el que planta, mire cómo el apóstol viene, hermano, y desvirtúa un montón de conceptos inapropiados. Yo leía por ahí una literatura, creo, un libro, que la autora, porque era una mujer, la autora, no sé con qué propósito, no sé con qué intención, pero se define de la siguiente manera, y decía, fulana de tal, nieta espiritual, decía, así decía literalmente, nieta espiritual de un muy reconocido predicador puertorriqueño, ya murió también, Gille Ávila. Entonces decía, nieta espiritual de Gille Ávila. Y digo, nieta espiritual. ¿Y eso de dónde lo sacó? Aquí molestamos con estos bichos, pero molestamos, no que sea doctrina. La primera vez que me dijeron casi los tastaseo. Pastor, ya es abuelo. Tú, exactamente. Tu boca te traiciona, les dije, ¿verdad? Sí, es que con los que usted comenzó, de los jóvenes y no sé qué, y que ahora ya son papás, y comenzamos a molestar. Y yo le sigo la pila, ¿verdad? Y molesto. Pero el término de nieto espiritual no existe, hermano. No existe. Dios, dije Dios. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y no hay parentela espiritual, hermano. Por eso es que viene el apóstol Pablo y mire cómo lo dice. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y el 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega. ¿A quién nos debemos? A Dios. Eso está diciendo, el instrumento no tiene que asumir protagonismo. El instrumento no tiene que atribuirse protagonismo, porque simplemente es un instrumento. ¿Se imagina que el chorro de su casa tomara vida y comenzara a fanfarronearse delante de usted? Agradece que estoy aquí porque vos sin mí, a ver cómo te tocara. Así es que tenés que cuidarme. Yo soy el chorro. Y usted le dijera, la regaste, estamos en los planes, aquí casi nunca cae el agua. Así que sin agua no sos nada, por muy chorro que te la piques. Que no sos. Mis estimados hermanos, esa es la condición cuando el instrumento quiere fanfarronearse. El día que yo me vaya, Dios va a mandar a otro y mejor. Simple y sencillamente. Simple y sencillamente. Si yo dejara de servir, Dios va a levantar a otro y va a ocupar su puesto, como lo hizo con Samuel. Como lo hizo con Samuel. Dios lo destituyó. ¿Y qué hizo? Puso a otro. David murió. ¿Y qué hizo? Puso a otro. Y así ha sido, hermano. Y así seguirá siendo. Porque el instrumento, una vez más, no es más que eso. Un simple instrumento. Entonces el apóstol desvirtúa esa condición del protagonismo. Hermano, dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno, y aquí viene la otra parte interesante, cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Ahora, pregunta, porque aquí podemos detenernos mucho. Dice, cada uno recibirá conforme a su labor. Reflexión y pregunta a la vez. Cuando dice recibirá conforme a su labor, ¿de qué está hablando? ¿De lo arduo y lo dedicado, de lo laborioso que pueda ser? ¿O de la intención del corazón? ¿De qué está hablando? Porque no es lo mismo ser activista cristiano que ser un servidor de Cristo, hermano. No es lo mismo. Un activista cristiano así anda, mire, así, mire, aquí y allá y no sé qué y no sé cuánto y no se cansa y aquí y muy bonitos, son muy útiles los activistas, muy útiles, pero alejados del propósito verdadero. ¿Cuál es? Exaltar a nuestro Señor Jesucristo.
¿Cuál es la diferencia entre un activista y un servidor? El activista quiere que lo vean a él, el servidor quiere que vean a Cristo. Cuando el activista hace las cosas para que le vean, se va a hacer evidente, porque va a hablar de sí mismo. Pero cuando el servidor quiere que vean a Cristo, todo el tiempo va a apuntar ¿a quién? Al Señor. Un principio bíblico, Jesucristo dijo que lo que haga tu derecha no lo sepa tu izquierda. No me importa si lo saben o no lo saben. Lo que importa es que se hace, y se hace para Dios. Esa es la condición. Entonces, aquí el apóstol, hermano, dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa. O sea, no hay una labor por encima de las demás, hablando en este término específicamente. Y dice la Escritura. Y el que planta y el riega, versículo 8, son la misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos, ¿qué dice? Colaboradores de Dios. Y vosotros, está hablando la iglesia, sois labranza de Dios y edificio de Dios. Y aquí viene la parte donde nos detenemos los últimos minutos. Hermano, dice, vosotros sois labranza de Dios y edificio de Dios. Hemos venido hablando de la madurez, hemos venido hablando del crecimiento, y el punto no es hablar de crecimiento y de madurez y de crecimiento y madurez, sino el punto es que cómo lo logro, cómo puedo yo obtener esa condición. Porque algunos, hermanos, no crecen o no avanzan en su vida cristiana simplemente porque, ¿y cómo lo hago pues? Bueno, aquí nos va a decir la Escritura lo siguiente. Dice versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice el apóstol, usted puede ponerlo, conforme a la gracia de Dios que me ha permitido servirle, yo como un experimentado, un experto arquitecto, puse el fundamento, lo gané a Cristo. Otro edifica encima, vino Apolos y les predicó. Pero cada uno mire cómo, ¿qué dice? Sobre edifica. Y aquí viene la situación. ¿De quién depende el crecimiento y la madurez espiritual? ¿Del que lo ganó a Cristo a usted? ¿De quién depende el crecimiento y la madurez espiritual? ¿Del que le predica? No, hermano. No. Dice la Escritura, ¿qué somos nosotros? Simples instrumentos. Aquí el punto es cómo cultiva usted su propia espiritualidad. Porque todos podemos venir a la iglesia, hermano. Todos podemos venir a un culto. Pero cuando sale de aquí, allá usted, cómo usted va cultivando su relación con Dios, que por cierto no se cultiva solamente en la iglesia, ni tampoco después de la iglesia, sino que es una condición continua. Yo le pregunto, ¿en qué momento comenzó su edificación espiritual este día? Hermano, ni siquiera comenzó este día, porque ayer por la noche ya usted estaba proyectando para este día. Usted tomó la decisión de levantarse temprano el día domingo para venirse al culto. Usted tomó la decisión, hermano, hasta de qué se iba a poner para venir a la iglesia. Algunos improvisaron en la mañana probablemente. Pero desde allí hay una preparación. Mire, yo siempre he dicho, usted viene camino a la iglesia y no es malo, no es inapropiado. Hay gente que lo ha hecho y me gusta cuando lo hacen, que se acercan y dicen, mire, ¿por qué no cantan tal alabanza? Como que están llamando a la chévere, pero está bueno, se vale. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si desde su corazón usted venía proyectado y hay quienes dicen, mire, cabal, esa alabanza quería que cantaran, qué bueno. Porque usted está, hermano, cultivando su relación con Dios. Cuando usted se quita toda predisposición y espera que Dios hable a su corazón. Yo no sé cuántos, hermano, yo reconozco mi condición. Yo reconozco mi condición de un desierto espiritual en donde en algún momento yo tijereaba todo. Yo estaba más pendiente en lo que se iba a equivocar el pastor que en lo que me iba a dar, lo que iba a recibir de parte de Dios. Se equivocó, dijo David y era Salomón.
Ah, no, se equivocó en la fecha, ese no es el dato. Más cuando uno está en los primeros años de teología, yo no sé si les pasó a mis primeros conciervitos aquí. Ay, porque no se la pica de teólogo usted. Uno se la pica de teólogo. Por ahí me estaban platicando, no me acuerdo ni quién me conversaba. Pero me dice, mire, me dice, si, que un muchacho que estaba estudiando teología, que estaba sirviendo en la iglesia misma donde él servía, me lo encontré el sábado anterior, creo, no recuerdo, me decía, es que mire, me decía, yo no sé qué es lo que está malo, yo no sé si es que está malo el seminario, o es que hay gente que se pierde en el camino. ¿Por qué? Le dije yo, hay un muchacho de la iglesia, me dijo, que está en el seminario, y ahora viene diciendo que todo lo que predicamos está equivocado, que Jesucristo no es Dios, porque la Escritura, y que entonces... Porque hay momentos donde estamos más pendientes en los errores que en la edificación de nuestra alma. Y mis estimados hermanos, si usted espera que el que está ahí enfrente no se equivoque en un dato, yo me he equivocado cantidad de veces y me encanta cuando me corrigen. Yo no tengo problema con eso. No tengo problema con eso. Si somos seres humanos, pues. Si el día que venga aquí y que jacte que no me equivoqué en la predicación, que no me equivoqué en un dato, que no me equivoqué en una pronunciación, ese día voy a levitar, hermano, y me tiene que decir San Pastor. Hoy me dijo alguien, mire hermano, disculpe, ¿por qué no somos hermanos pues? Porque hay unos bayuncos que se ofenden y no les dicen pastor, es bayuncada. El hábito no hace el monje, hermanos. Entonces aquí la Escritura, viene el apóstol y dice, miren señores, yo planté, aquel otro edificó, pero después de eso, cada quien mire cómo sobre edifica. Usted no puede echarle la culpa a la iglesia, usted no puede echarle la culpa, hermano, al predicador si su corazón no viene dispuesto. Porque ni la iglesia ni el predicador puede hacer algo para moldear lo que está en su interior. Eso es usted y su relación personal con Él. Eso es si usted en su tiempo de oración, usted le dice, Señor, háblame, háblame. Porque uno es mero altanero y vanaglorioso. De repente nos han invitado a lugares, a vigilias, hermano, en donde, y algunos de los que están acá van a dar fe de lo que estoy diciendo, en donde nos invitan, hermano, y hemos llegado y la iglesita se termina llenando, o se llena, mejor dicho, con los hermanos que vamos desde aquí. Porque allá estaban 3, 4, 5. Y el que estaba predicando es un hermano de la congregación. Entonces uno llega, se sienta, y el hermanito, ¿verdad? En el buen término de la palabra, no estamos siendo despectivos, el hermanito predicando y todo, y uno llega y dice, ay Señor, pero entonces uno viene de altanero y dice, ¿y este qué me va a decir a mí? No, hombre, si uno que es teólogo, predicador internacional, y es llena de cascajo, ¿verdad? Pero puede venir y cambiar la actitud y decir, Señor, la verdad es que como que está dando vía el hermano, pero Señor, mira, encarrilalo, Señor, y háblame al corazón. Encarrilalo, Señor, háblame al corazón. Cómo las cosas pueden cambiar, ¿verdad? Y de repente, de quien usted no esperaba, o de repente del mensaje que le parecía tedioso y aburrido, Dios confrontó su vida y confrontó su corazón. Porque no es la habilidad del predicador, porque es la disposición que haya en su corazón. Porque es como usted, hermano, como usted vaya cultivando su relación con Dios. Yo no sé cómo está su corazón con respecto a su condición con Dios, hermano. ¿Es un corazón sensible? ¿Es un corazón tierno? ¿Es un corazón ya medio sazón, verdad? Que no está ni blando ni duro, está medio sazoncito el corazón por ahí. Hay uno que está verde, duro y ácido. Hay otros que ya están como que son pasas, ¿verdad? Medio aturraditos, así casi muertos. Ahora, yo no conozco su condición, ni usted conoce la mía. Yo tengo que cultivar y sobreedificar mi relación con Dios, al igual que usted tiene que hacerlo con la suya. Yo sé cómo lo hago la mía, allá usted cómo hace la suya, hermano. Allá usted cómo hace la suya. Allá usted. Yo antes creía que venir al culto me valía para no leer la Biblia ese día. ¿Qué le parece? ¿Hablan de mi club aquí? Yo creía.
Ya fui a la iglesia, fui a 2 cultos y voy a leer la Biblia en la noche. No, ya fui a la iglesia todo el día. Como quien dice, ya suficiente comido, ya ese gula, ya demasiado. Hermano, cada quien mire cómo sobre edifica. Al levantarse por la mañana, usted decide. Pone Canal 17, pone Radio Bautista, pone las noticias, a intoxicarse desde muy temprano. Pone una alabanza, pone un mensaje, revisa el Face. Allá vea usted cómo sobreedifica. Usted decide si durante el día usted va a tener un tiempo devocional personal o no. Es que mire, a mí no me queda tiempo. No sé, no conozco la distribución de su tiempo, hermano. Pero usted lo decide. Porque aquí la Escritura dice, una vez más, versículo 10, conforme a la gracia, le dije que esa palabra interprétala como conforme a la gracia que Dios me ha permitido para servirle. Yo, dice Pablo, como perito arquitecto, puse el fundamento, lo gané a Cristo. Otro edifica encima, el que le predica. Pero cada uno, mire, ¿cómo? ¿Qué dice? Sobre edifica. Cada uno. Hay muchos lugares y muchas personas que tienen el hábito de tener, por ejemplo, la radio de la iglesia todo el día. En su trabajo, en su casa, todo el día. Y hay 2 tipos de personas. Y ahora, vale la pena aclarar, es normal que aunque usted tenga la radio todo el día, que no esté pendiente todo el día de todo lo que ahí está pasando. Eso es normal. El detalle se da cuando pasan estas 2 condiciones. Número 1, mire, yo pongo la radio todo el día, tengo encendida la radio todo el día. ¿Y qué aprendió, qué escuchó? Nada, porque no me queda tiempo, solo haciendo. Yo, mira, sí, mire. Es que yo la tengo encendida, pero nunca oigo nada. Número 2, mire, yo lo tengo encendida, o todo el día, o porque hay gente que incluso en la noche, y dice, mire, pero de repente algo aprendo. Estaba haciendo esto y de repente escuché, mire, y esa palabra llegó a mi corazón. Hay 2 tipos de personas, hermano. Ahora, yo no digo que esa sea la única forma como usted va a sobreedificar, porque usted tiene que establecer la forma, la manera de ser sobreedificando. Sobreedificando. Mire, en mi casa no pega la señal de la radio ni de la televisión, pero tiene internet. Usted puede meterse a cualquier plataforma digital para escuchar los mensajes de nuestra iglesia, de esta iglesia y de cualquier otro predicador alrededor del mundo, hermano. Puede hacerlo. Ahora a través de las redes hay tantas cosas interesantes, así como cosas perdidas, pero también hay cosas interesantes. Si es que la decisión no es de los demás, hermano. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando nosotros comenzamos a echarle la culpa a todos los demás y no reconocemos nuestra condición. Y no la reconocemos. Mis estimados hermanos, cada uno de nosotros debe tener un corazón dispuesto para poder sobreedificar sobre lo que ya recibió. Alguien lo ganó a Cristo usted. No sé, usted sabrá quién fue. Como dijo el apóstol Pablo, algunos he tenido el privilegio de ganarlos a Cristo. Algunos otros no, hermano. Nada que ver. Les predicamos. No voy a decir si bien o mal. Les predicamos. Pero cuando termine el servicio, cada uno vea cómo está, hermano, sobreedificando su relación con Dios. Porque no depende de nadie más. Nadie puede decir, y bíblicamente hablando no hay argumento para que alguien pueda decir, yo en esa iglesia no crezco, si no crece en esta ni va a crecer en otra, hermano, porque el problema no son las iglesias, el problema muchas veces somos nosotros. Somos nosotros. Si usted le da cabida más a la carnalidad que a la espiritualidad. Y eso también lo sabe cada uno de nosotros. Y si usted quiere evaluar qué tan espiritual o qué tan carnal es, vuelva a leer primera carta a los Corintios, capítulo 3, los primeros 10 versículos, y después cada quien saque su propia conclusión. En palabras de nuestro Señor Jesucristo, el que tenga oídos para oír, que
oiga. Dile un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Padre, buen Dios, en esta mañana te damos gracias porque a través de tu palabra somos edificados y fortalecidos. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.